Los martes de opinión son con don Ernesto Prieto Ortega, fundador de Morena en el estado de Guanajuato, a quien le doy la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, don Ernesto, en esta calurosa noche? ¿Cómo está? Muy bien, con mucho calor, pero bien. Un saludo a la teleaudiencia, a la Expresa TV, Víctor. Gracias, don Ernesto. Igualmente le mandamos un fuerte abrazo y bueno, para platicar sobre pues estas temas importantes que han ocurrido en los últimos días país, y son dos temas en particular los que me gustaría escuchar su opinión. Uno de ellos es esta ley de telecomunicaciones que dio mucho de qué hablar a lo largo del fin de semana y parte del inicio de esta semana. Esto por lo que se decía respecto a esta ley que se mandó desde el gobierno federal y que pues presuntamente atentaba contra la libertad de expresión. Bueno, no presuntamente, es muy claro ahí el artículo 109, que estaría siendo controlado por la agencia digital mexicana. Así es. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema, don Ernesto? Sí, ese artículo que está tan cuestionado se está revisando y además se paró el proceso legislativo y tengo entendido que se va a convocar a las partes interesadas, en este caso a los representantes de las empresas, tanto de la radio, televisión, como de las plataformas digitales. Entonces, yo pienso que es bueno que se haya parado y que se analice conjuntamente con los interesados para determinar lo mejor. Hay muchos cuestionamientos por la agencia digital. Están diciendo que tiene atribuciones excesivas, que no puede quitarles o suspender el servicio a una plataforma digital, y mucha gente, muchos compañeras y compañeros están confundiendo una plataforma digital con una radiodifusora, con una televisora. No, es totalmente diferente, pero está la cuestión y se tiene que revisar, se tiene que analizar y se tiene que tomar las medidas. La presidenta Claudia Sheinbaum está de acuerdo que se revise, que se analice y que se determine lo mejor, porque jamás vamos a hacer nosotros, nuestro movimiento, nuestro gobierno, la Cuarta Transformación, opositor a la libertad de expresión. La libertad de expresión es de las bases fundamentales del Estado de Derecho y nosotros tenemos que conservarlo y acrecentarlo. Correcto, entonces cree que es correcto que se haya detenido y que se haya revisado, sobre todo por ese cuestionamiento en específico que hacían de este artículo del 109. ¿Cree usted, desde su opinión, del 109, cree que usted haya sido pues un artículo malamente redactado dolosamente o accidentalmente, don Ernesto? ¿Cuál es su opinión? No, yo considero que es un error natural, no hay dolo, no, pues no, jamás vamos a atentar contra la libertad de expresión. Si nosotros venimos de una lucha por la libertad de expresión, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, aquí la cuestión es que todo esto se derivó también del problema de la radiodifusor, perdón, las televisoras nacionales que promovieron un spot o propaganda política del gobierno norteamericano en suelo mexicano, donde atentaba en contra de nuestros connacionales, los migrantes, y eso determinó realizar esta ley de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Eso fue lo que generó todo este problema. Entonces, todo esto se está revisando. Que tenga confianza la gente. Nosotros no somos iguales que los del pasado. Nosotros tenemos que tener muy presente, y lo vuelvo a reiterar y a repetir, que venimos de una lucha en todas las desventajas del mundo, desde el año 2000, 2006, 2012 y hasta el 2018. Y gracias a los medios de comunicación independientes, progresistas y a las redes sociales, nuestro movimiento triunfó en el 18 y volvió a triunfar en el 24. Entonces, nosotros nos debemos a la libertad de expresión y jamás vamos a atentar en contra de ella.
Correcto, don Ernesto. Oiga, y también otra cosa que ha sido cuestionado en esta reforma a las telecomunicaciones es esta agencia digital, pues es cuestionada de que en una agencia, una sola persona, un grupo reducido, pues recaiga tanta información, porque si bien no solamente son las televisoras, las radiodifusoras, sino prácticamente es toda la comunicación, desde las cartas hasta las redes sociales. ¿Cuál es su opinión? ¿Es importante que esté en un solo lugar? Ahí está la propuesta en esta ley de que son 5 personas las que compondrían esta agencia digital. Son 5 personas, pero se tiene que revisar y analizar. Pero fue la premura para parar principalmente lo de los spots que promovieron aquí el gobierno norteamericano en contra de nosotros mismos. Y lo más lamentable fue que hubo empresas que por el pago denigraron a los mismos migrantes mexicanos. Entonces, tenemos que revisar y analizar todo. Todos estos cuestionamientos están hablando de que hay una dictadura y eso es mentira. Si fuera dictadura, no hubiera pasado lo que está pasando, de parar esta ley y revisarla. Los errores, todos los cometemos y los errores hay que revisarlos para analizar y dar la propuesta más correcta a la teleaudiencia y a los derechos, por ejemplo, en este caso, las telecomunicaciones, celulares. Todo esto incluye esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces se tiene que revisar también eso, los costos, los cobros. O sea, ha bajado mucho el cobro de los telefonía celular, pero fue gracias a las propuestas que se hicieron en su tiempo y en su momento, hace más de 15 años. Correcto. Oiga, don Ernesto, finalmente, entonces, ve con buenos ojos el que se haya detenido esta reforma, que se revise, que se modifique lo que se tenga que modificar para la tranquilidad de los mexicanos. Así es que todos podemos ser afectados por una mala decisión. Entonces se tiene que consultar, se tiene que revisar y tenemos que hacer lo más posible. Recuerda que nunca se va a quedar bien con toda la gente, pero sí con la mayoría. Y la libertad de expresión es sagrada para el movimiento de la Cuarta Transformación. Correcto, don Ernesto. Correcto, En otro don Ernesto. orden de ideas, y En bueno, otro ahorita orden de ideas, en lo y que bueno, le hago ahorita el en lo que planteamiento le hago de la el pregunta, no sé si planteamiento. pueda subir un poquito su cámara porque se está bajando un poquito la cámara, poderla subir un poquito mientras yo le voy preguntando, don Ernesto, ahí está, lo podemos ver ya mejor, preguntarle en otro tema, don Ernesto, viene también el tren México-Querétaro, ya es prácticamente una realidad y que de Querétaro pues va a pasar por el estado de Guanajuato. ¿Cómo ve este proyecto que para el mes de octubre, pues ya quede finalizado este primer tramo, estos 255 kilómetros de la Ciudad de México al estado de Querétaro y que próximamente también estemos hablando del tren hacia Guanajuato, don Ernesto? Bueno, lo principal es que esto es un sueño. Yo recuerdo que en los años 80 había la propuesta, precisamente con el mismo nombre, había un tren México-Querétaro que se llamaba Constitucionalista, que era azul y rosa. Entonces, ese tren iba directo a la Ciudad de México y era tren de pasajeros. No era como los trenes de ferrocarriles nacionales, que era de pasajeros y también era de carga. No, era un tren de pasajeros y duró pocos años. Pero ahora con esta propuesta del presidente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador del Tren Maya, también se configuraron estos desarrollos ferroviarios para Querétaro, para Irapuato, para Guadalajara y de Guadalajara a Nogales. Entonces, es muy importante, como tú bien lo dices, son 225 kilómetros que va a tener un costo aproximado de 140,000 millones de pesos, que lo va a construir el general Gustavo Vallejo, que fue el que hizo una de las etapas del Tren Maya, al cual yo conozco. Yo participaba en las reuniones del Tren Maya allá en la ciudad de Mérida y es un hombre muy profesional y muy cumplidor. O sea,
todas las fechas que dio, todas se cumplieron y él va a ser el encargado. Ahora, este proyecto inició el 13 de octubre del año pasado con los estudios pertinentes. Y ahora ya, en este mes de abril, esta semana, se dio el banderazo de salida para este proyecto de el Tren México-Querétaro. Es una obra de ingeniería muy importante. Van a pasar, por ejemplo, 77 puentes, va a haber 12 túneles, va a haber 3 viaductos, 2 libramientos y 2 distribuidores ferroviarios. Y va a ser con 3 estaciones. Va a ser Buenavista en la Ciudad de México, San Juan del Río en Querétaro y Santiago de Querétaro. Ahí van a ser las 3 estaciones y se está analizando de que si puede haber paradas en unos puntos determinados como Tepeji del Río o en su defecto en Tula de Allende. O sea, va a pasar por 4 estados, la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Entonces, es una proyección muy importante y te vuelvo a repetir que este es un sueño. El tiempo, yo que por ejemplo voy a la Ciudad de México seguido, Claro. De aquí, de Querétaro a la Ciudad de México, a donde vaya, al centro o al departamento, hago aproximadamente 2 horas y media. Y si me voy en autobús, hago de 2 horas y media a 4 horas. Entonces, ahora con esta va a tener una velocidad, este tren de 160 kilómetros. Van a ser 2 vías nuevas de pasajeros, van a seguir las vías para los trenes de carga, pero son 2 vías nuevas y van a ser eléctricas. Esto también va a favorecer mucho el deterioro ambiental. Ya no va a haber tanto smog que van a provocar todos los carros. Y la gente debe de saber que van a ser trenes de 450 pasajeros por tren. Y el costo se está hablando de que va a ser un 15% inferior a lo que cuesta el boleto de Querétaro a la Ciudad de México, que es de aproximadamente 450 pesos. Entonces va a haber mucho ahorro, porque uno pierde, no tienes idea de cuánto tiempo perdemos en el trayecto Querétaro-México. Están continuamente arreglando la carretera, la autopista, hay accidentes, hay todo, y ahí paramos horas. O sea, esto va a ser bueno para la gente, va a ser bueno para la ciudadanía. Correcto. Oiga, y finalmente, don Ernesto, rápidamente, hoy declaraba la gobernadora de aquí de Guanajuato, Olivia Denis, pues que estaría interesada que también hicieran una parada de este mismo tren en el municipio de León. Está proyectado que haya una parada en Irapuato, pero que haya una parada también en León. ¿A usted qué opina de esta propuesta? ¿Sería interesante que se hicieran otra parada ahí en el municipio de León? Sí, sí, sería interesante, pero también tenemos que ver el derecho de vía. El derecho de vía es lo que está ocasionando que se determinen estos estudios. Se tendría que hacer un estudio adicional para la vía que va de Irapuato a Silao y de Silao a León. Se tiene que analizar porque también una de las cosas que están haciendo este proyecto es que no va a entrar a las zonas urbanas. Van a ser las estaciones, a excepción de Querétaro Irapuato, pero por ejemplo puede haber unas paradas en Celaya, en Villagrán, en Salamanca, pero es adicional. La definición de son estaciones es Querétaro Irapuato y, y es buena la propuesta porque León es el municipio más importante de nuestro estado y sí requiere también de este servicio, porque de ahí se tendría que ir a Guadalajara y no sé cómo tengan diseñado el cuerpo de ingenieros, Felipe Ángeles, que así se denomina la institución que va a realizar estos trenes. Entonces, no sé cómo esté delineado, pero es una buena idea que vaya a León. Correcto, pues don Ernesto, no me queda más que agradecerle su participación de todos los martes y bueno, ya veremos qué sucede con este tren que esté pasando, primero que llegue a Querétaro y una vez que esté en Querétaro, pues ver cuál será el plan para acá, para el estado de Guanajuato. Como siempre, don Ernesto, un gusto poder escucharlo, platicar con usted y escuchar su opinión. Gracias, Víctor. Un saludo afectuoso y descansa en todos los teleaudiencia de Expresa TV. Saludos. Gracias, don Ernesto Prieto Ortega, fundador de Morena en el estado de Guanajuato.